Imagina ser campesino quechua en Huancavelica, Perú, en 1989, viviendo en una de las regiones más pobres del hemisferio occidental donde 87% de población vive bajo línea de pobreza extrema, donde desnutrición infantil alcanza 62%, donde expectativa de vida es apenas 52 años, 15 años menos que promedio nacional. Ha sobrevivido 9 años de guerra entre Sendero Luminoso y Estado peruano mediante estrategia de invisibilidad. Mantener cabeza baja, cultivar tus 2 hectáreas de papa y quinoa a 4.200 metros sobre nivel del mar. No involucrarte en política de ningún lado, simplemente existir día a día esperando que violencia eventualmente pase sin tocarte. Tu comunidad de Caxencora tiene 340 habitantes. Tan remota que está a 2 días de caminar desde pueblo más cercano con carretera, tan pobre que ingreso per cápita anual es aproximadamente $180, tan olvidada que Estado peruano nunca construyó escuela secundaria ni posta médica ni electricidad. Eres invisible para Lima, para Huancavelica capital, para cualquier autoridad que podría ayudarte o dañarte. Pero invisibilidad tiene precio. Cuando eres tan pobre y tan remoto, eres vulnerable a depredadores que ven tu impotencia como oportunidad. El 15 de marzo de 1989, esa vulnerabilidad se materializa en forma de Edilberto Caguana Ramos, de 38 años, regidor, concejal, del Consejo Distrital de Huancavelica, político menor de tercer nivel sin poder real en jerarquía nacional, pero con ambiciones desmesuradas de ascender a alcalde distrital en elecciones de noviembre de 1989. Edilberto llega a Caxencora acompañado por su primo Marcelino Caguana Quispe, de 42 años, abogado mediocre con práctica privada pequeña en Huancavelica, y por 3 matones locales contratados como seguridad. Convoca asamblea obligatoria de comunidad en plaza y anuncia con tono que no admite discusión. Soy candidato a alcalde en elecciones de noviembre. Necesito votos de comunidades rurales para ganar. Esta comunidad tiene 218 votantes registrados. Aquí está trato. Si me dan unanimidad, 218 votos para mí, 0 para oponentes, usaré mi poder como alcalde para conseguirles escuela secundaria, posta médica, electricidad, carretera. Caxencora dejará de ser comunidad olvidada y se volverá prioridad de mi administración. Pero si no me dan unanimidad, si algunos votan por oponentes, interpretaré eso como que comunidad es infiltrada por Sendero. Y reportaré a militares que Caxencora es base terrorista. Ustedes saben qué pasa a comunidades etiquetadas como bases terroristas. Desaparecen del mapa. Entonces elección es simple. Voten unánimemente por mí y reciban desarrollo, o dispersen votos y enfrenten aniquilación. Tienen 7 meses hasta noviembre para decidir. Regresaré periódicamente para verificar qué mensaje fue entendido. Es extorsión política disfrazada como oferta de desarrollo. Chantaje explícito, donde vidas de 340 personas son moneda de cambio para ambición de políticos sin escrúpulos. Y lo que hace amenaza particularmente efectiva es que no es bluff vacío. En Huancavelica de 1989, acusación de infiltración senderista, dirigida a comunidad remota sin conexiones políticas, es sentencia de muerte, porque militares operando bajo estado de emergencia arrasan comunidades basándose en denuncias sin verificar, porque probar inocencia es imposible cuando acusadores tienen poder y acusados no tienen voz. Durante siguientes 7 meses, marzo-noviembre 1989, Edilberto implementará campaña de terror psicológico, visitando Caxencora mensualmente con matones, amenazando familias específicas que rumores identifican como dudosas sobre compromiso de votar por él, extorsionando contribuciones voluntarias de 20-50 soles por familia. Cantidades pequeñas en términos absolutos pero devastadoras para campesinos que viven con $15 mensuales, para fondo de campaña, destruyendo cosechas de 2 familias como ejemplo de consecuencias de resistencia. Y críticamente, hará realidad su amenaza de manera que traumatizará comunidad permanentemente. El 3 de agosto de 1989, después de descubrir que Esteban Quispe Mamani, de 47 años, líder respetado de comunidad, está secretamente organizando resistencia, animando a comuneros a votar por oponente en desafío a ultimátum, Edilberto reporta a comandante militar de zona que,
Esteban Quispe es cabecilla de célula senderista en Caxencora, que está organizando sabotaje de proceso electoral. No hay evidencia, no hay investigación. Basándose únicamente en denuncia de Edilberto, patrulla militar llega a Caxencora el 8 de agosto de 1989. Arresta a Esteban frente a comunidad aterrorizada. Lo transporta a base militar de Los Cabitos en Huancayo, donde durante 3 semanas es torturado hasta firmar confesión de ser comandante local de Sendero. El 28 de agosto de 1989, Esteban muere intentando escapar, según reporte oficial, eufemismo estándar para ejecución extrajudicial. Su cuerpo es devuelto a familia en cajón sellado, con orden de no abrirlo, por razones de salud pública. Familia abre de todas formas y encuentra cuerpo mostrando evidencia de tortura extrema, dedos rotos, quemaduras extensas, fracturas múltiples, disparo final en nuca. Mensaje a Caxencora es absolutamente claro. Edilberto tiene poder de vida y muerte. Resistencia es suicidio. Obediencia es única opción de supervivencia. En elecciones de 19 de noviembre de 1989, Caxencora entrega 216 votos de 218 a Edilberto. 2 votantes estaban ausentes trabajando en Lima, no pudieron ser forzados a votar. Es 99.1%, unanimidad efectiva. Edilberto gana alcaldía con margen estrecho construido sobre aterrorización de comunidades rurales como Caxencora, y durante sus 4 años como alcalde, 1990-1993, no cumplirá ninguna promesa. No construirá escuela, ni posta, ni carretera, ni electricidad en Caxencora, porque nunca tuvo intención de cumplir. Promesas fueron mentira para legitimar extorsión. Caxencora permanecerá tan pobre y olvidada como siempre, pero ahora con trauma adicional de saber que votaron bajo amenaza de muerte por político que los usó como escalones descartables en escalera hacia poder. Historia solo emergería 10 años después, en 1999, cuando investigación de Comisión de la Verdad descubriría que Edilberto Caguana usó táctica idéntica en otras 6 comunidades durante campaña de 1989, aterrorizando total de aproximadamente 1.800 votantes rurales mediante amenazas de denuncia como terroristas, resultando en 3 muertes adicionales de líderes comunitarios que resistieron, además de Esteban, generando 1.247 votos fraudulentos mediante coacción que le dieron victoria electoral. Edilberto sería finalmente procesado en 2003 por homicidio, tortura, como instigador, fraude electoral y abuso de autoridad, condenado a 28 años de prisión. Pero vidas de 4 líderes asesinados no regresarían, y trauma de comunidades forzadas a votar bajo amenaza de muerte permanecería como cicatriz permanente en memoria colectiva. Escucha ahora mismo. Esto es crítico y urgente. Necesito 824 suscriptores para llegar a 1000. Tengo 176. Cada persona que ve este video sin suscribirse está matando este canal que produce contenido que literalmente nadie más hace sobre crímenes de Estado en América Latina. Este video te tomará 50+ minutos ver. He invertido días investigando. He expuesto cómo político sin escrúpulos asesinó 4 personas para ganar elección. Entonces actúa ahora, no después, ahora. 1. Suscríbete. Presiona botón rojo debajo del video. Toma 2 segundos. Es gratis pero cambia todo para este canal. 2. Dale like. Ayuda al algoritmo a mostrar esto a más personas que necesitan ver esta verdad. 3. Activa campanita. Recibe notificación cuando suba próximo video. 4. Comparte con 5 personas mínimo. Copia link y mándalo ahora mismo, no mañana. 5. Comenta. Justicia para Caxencora. Aumenta engagement y ayuda. YouTube, entender que este contenido importa. Si 824 personas que ven esto se suscriben, hoy llegamos a 1000 y puedo monetizar para continuar produciendo contenido de esta calidad que expone verdades que poder quiere mantener enterradas. Tu suscripción individual importa. No seas espectador pasivo. Sé parte de comunidad que está construyendo memoria histórica. Suscríbete ahora. Te advierto con máxima seriedad. Esta narrativa contiene descripción de extorsión política masiva, donde político amenaza comunidades enteras con denuncia falsa como terroristas para forzar votos.
Ejecución de líder comunitario que resistió mediante reporte falso a militares, tortura y asesinato de 3 líderes adicionales en otras comunidades, fraude electoral construido sobre terror, y revelación de cómo ambición política puede convertir seres humanos en instrumentos descartables. Contiene también frustración devastadora de comunidades tan pobres y remotas que no tienen voz para denunciar abusos ni poder para resistir depredadores. Si crees que elecciones son siempre libres o que políticos respetan vida humana, este video destruirá esa ilusión. Si eres sensible a contenido sobre manipulación de violencia estatal para beneficio personal, cierra ahora. Para quienes se queden, lo que escucharán está documentado en archivos de Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, en testimonios de 127 sobrevivientes de 7 comunidades extorsionadas, en confesión de Marcelino Caguana, el primo abogado que colaboró con Esquema, y en evidencia de que Edilberto generó 1.247 votos fraudulentos mediante coacción que fueron diferencia entre victoria y derrota en elección de 1989. Contexto: Huancavelica, 1989. Pobreza extrema y guerra. Para entender cómo Edilberto pudo ejecutar esquema tan brutal con impunidad durante 7 meses, debemos entender Huancavelica en 1989, departamento que era y sigue siendo uno de los más pobres de América Latina. En 1989, estadísticas oficiales, que probablemente subestimaban realidad, mostraban pobreza extrema, 87% de población rural viviendo con menos de $2 diarios, desnutrición infantil crónica, 62% de niños menores de 5 años con retraso de crecimiento, mortalidad infantil, 118 muertes por 1000 nacimientos, versus 78 promedio nacional. Analfabetismo, 54% de adultos rurales no sabían leer ni escribir. Acceso a servicios básicos. Solo 12% de comunidades rurales tenían electricidad, 8% tenían agua potable, 3% tenían alcantarillado conectividad, 67% de comunidades rurales no tenían carretera accesible por vehículo motorizado. Era pobreza estructural tan extrema que creaba vulnerabilidad perfecta para depredadores. Campesinos rurales no tenían educación para entender derechos legales, no tenían recursos para contratar abogados o para viajar a capitales departamentales para denunciar abusos, no tenían conexiones políticas que pudieran protegerlos, y críticamente, no tenían voz. Medios nacionales ignoraban Huancavelica completamente. Organizaciones de derechos humanos estaban abrumadas por casos en Ayacucho y no tenían capacidad de monitorear Huancavelica. Y Estado peruano trataba departamento como zona de sacrificio, donde inversión pública era inexistente. Y en 1989, pobreza estructural era agravada por violencia de guerra. Sendero Luminoso había expandido operaciones a Huancavelica durante 1987-1988, estableciendo control sobre zonas rurales mediante terror, masacrando autoridades locales, reclutando forzadamente jóvenes, confiscando cosechas. Gobierno había respondido declarando estado de emergencia en 1988, entregando control a fuerzas armadas bajo comando político-militar que operaba con impunidad absoluta. En este contexto, mecanismo de denunciar comunidad como terrorista era arma perfecta para extorsión porque militares aceptaban denuncias sin verificar. Operando bajo presión de mostrar resultados contra Sendero, comandantes trataban toda denuncia como verdad, arrestaban o masacraban basándose en información de cualquier fuente. Denunciados no tenían defensa. No había debido proceso, no había presunción de inocencia, no había oportunidad de refutar acusaciones. Denunciante permanecía anónimo. Militares protegían fuentes, entonces víctimas nunca sabían quién los había denunciado. Consecuencias eran inmediatas y letales. Arresto significaba tortura, probable desaparición o ejecución. Masacre de comunidad entera era posible si denuncia era suficientemente alarmante. Era terrorismo de Estado instrumentalizado por actor privado para beneficio político personal. Y Edilberto Caguana había identificado esta oportunidad con claridad diabólica. Edilberto C. Caguana, perfil de depredador político. Edilberto C. Caguana. Ramos nació en 1951 en comunidad rural de Huancavelica, hijo de campesinos pobres.
Pero a diferencia de mayoría de su generación, Edilberto logró educación secundaria mediante becas de Iglesia Católica. Luego estudió 2 años de contabilidad en Instituto Técnico en Huancavelica, capital, antes de abandonar por falta de recursos. No era educación impresionante, pero era suficiente para diferenciarlo de campesinos analfabetos, dándole aura de hombre educado en contexto rural. Durante década de 1970, Edilberto trabajó como contador informal para pequeñas empresas en Huancavelica, acumulando contactos políticos mediante participación en Partido Acción Popular, AP, que controlaba política regional. En 1980, cuando AP ganó presidencia nacional bajo Fernando Belaúnde, Edilberto fue recompensado por lealtad con posición como regidor, concejal, en Consejo Distrital de Huancavelica, puesto menor con salario de apenas $300 mensuales, pero que le daba título de autoridad política y acceso a redes de poder local. Durante 8 años, 1980-1988, Edilberto operó como político de tercer nivel, sin distinguirse positiva ni negativamente. Pero tenía ambición desproporcionada a su talento. Quería ser alcalde distrital, posición con poder significativamente mayor, control de presupuesto municipal, autoridad de otorgar contratos, influencia sobre policía local, y con salario de $800 mensuales. En elecciones municipales de 1986, había intentado ganar nominación de AP para alcalde, pero fue derrotado en primarias internas por rival con más experiencia. Para elecciones de 1989, Edilberto estaba determinado a ganar nominación y luego alcaldía, sin importar métodos. Su estrategia tenía 3 componentes. 1. Asegurar nominación de AP mediante maniobras internas. Edilberto cultivó apoyo de directiva distrital de AP, prometiendo distribuir posiciones en gobierno municipal si ganaba, sobornando a algunos miembros clave, difamando rival principal mediante rumores de corrupción. Funcionó. Obtuvo nominación en marzo de 1989. 2. Ganar zona urbana de Huancavelica mediante clientelismo convencional. Prometió obras públicas, distribuyó pequeños favores, ayuda con trámites burocráticos, empleos temporales. Organizó eventos con comida gratis. Era política sucia pero normal. 3. Ganar zona rural mediante terror. Edilberto calculó que zona rural de distrito contenía aproximadamente 3.200 votantes distribuidos en 24 comunidades remotas que nunca habían sido priorizadas por ningún político. Estas comunidades eran invisibles políticamente. No tenían organización, no tenían líderes con conexiones, no tenían manera de denunciar abusos. Y Edilberto vio oportunidad. Si podía forzar unanimidad en comunidades rurales mediante amenaza de denuncia como terroristas, podría generar 3.000 votos con costo cero, sin gastar en obras ni favores, que serían suficientes para ganar elección que se esperaba fuera reñida. Era lógica de depredador identificando presa vulnerable. Y su primo Marcelino Caguana Quispe, abogado de 42 años con práctica mediocre pero con conocimiento de sistema legal y de cómo manipularlo, se ofreció como colaborador a cambio de promesa de ser nombrado asesor legal municipal con salario de $500 mensuales si Edilberto ganaba. Marzo-julio 1989. Campaña de terror en 7 comunidades. El 15 de marzo de 1989, Edilberto y Marcelino comenzaron campaña visitando primera comunidad objetivo. Caxencora, 340 habitantes, 218 votantes, 2 días de caminar desde carretera más cercana. Llegaron con 3 matones contratados. Teodoro Quispe, Cipriano Mamani y Saturnino Ramos, hombres locales con reputación de violencia que Edilberto pagaba 50 soles diarios cada uno más comida. Convocaron asamblea obligatoria mediante Barayoc, autoridad tradicional, que no tenía opción de negarse cuando hombres armados llegaban con orden de autoridad política. Edilberto presentó ultimátum descrito en Hook, unanimidad de votos o denuncia como terroristas. Reacción de comunidad fue terror mezclado con incredulidad. Esteban Quispe Mamani, de 47 años, presidente de comunidad, campesino respetado que cultivaba 3 hectáreas, padre de 6 hijos, hombre que hablaba quechua como lengua materna y español limitado, intentó negociar. Señor regidor, somos campesinos pobres. No tenemos vínculos con Sendero.
Algunos de nosotros tal vez queremos votar por otros candidatos, porque eso es democracia. No puede forzarnos mediante amenazas. Edilberto respondió con crueldad calculada. Democracia es lujo para ricos en Lima. Ustedes son pobres en zona de guerra. No tienen lujo de elegir libremente. Su opción es sobrevivir obedeciendo o morir resistiendo. Y si piensas que estoy fanfarroneando, pruébame. Vota por oponente y verás qué pasa a tu familia. Para demostrar seriedad de amenaza, 3 matones destruyeron cosecha de papa de familia, que Edilberto identificó mediante informante como probablemente disidente. Aproximadamente media hectárea de cultivo que representaba 3 meses de subsistencia. Mientras familia lloraba viendo año de trabajo destruido, Edilberto anunció: esto es advertencia suave. Próxima vez será peor. Durante siguientes 3 días, Edilberto visitó otras 6 comunidades implementando táctica idéntica. Paucará, 410 habitantes, 267 votantes. Ultimátum idéntico. Destrucción de cosecha de una familia como ejemplo. Lircay, 380 habitantes, 242 votantes. Ultimátum plus. Extorsión de contribución voluntaria, de 20 soles por familia. Cochacasa, 290 habitantes, 178 votantes. Ultimátum plus golpiza de líder que cuestionó autoridad de Edilberto Huachocolpa. 520 habitantes, 341 votantes. Ultimátum plus. Amenaza específica de violar mujeres si comunidad no cooperaba Anchonga. 450 habitantes, 298 votantes. Ultimátum estándar, Chincho. 310 habitantes, 201 votantes. Ultimátum plus, quema de casa de familia identificada como problemática. Total, 7 comunidades, 2.340 habitantes, 1.745 votantes amenazados. Si Edilberto conseguía unanimidad en las 7, generaría 1.745 votos fraudulentos que serían aproximadamente 18% del total de votos en distrito. Elecciones previas habían visto turnout de 9.000-10.000 votantes. En elección reñida, donde diferencia entre candidatos era típicamente 500-800 votos, 1.745 votos fraudulentos eran suficientes para garantizar victoria. Pero Edilberto enfrentó resistencia inesperada en 4 de las 7 comunidades donde líderes decidieron que preferían arriesgar consecuencias que someterse a extorsión. En Caxencora, Esteban Quispe organizó reunión secreta de Consejo de Ancianos el 20 de marzo, 5 días después de visita de Edilberto. Esteban argumentó: si nos sometemos, establecemos precedente. Próxima elección, otro político usará misma táctica. Y siguiente, nos convertiremos en esclavos políticos de cualquiera que nos amenace. Debemos resistir aunque costo sea alto. Debemos votar por quien queramos, no por quien nos aterroriza. Y debemos documentar amenazas para eventualmente denunciar cuando guerra termine. Consejo votó: 8 a favor de resistir, 5 a favor de obedecer. Los 8 prevalecieron. Esteban comenzó campaña discreta animando comuneros a votar por Manuel Guamán, candidato opositor de izquierda que prometía reformas agrarias. Era acto de coraje extraordinario pero también de ingenuidad porque Esteban subestimaba absolutamente crueldad de Edilberto. En Paucará, líder Teodoro Ramos de 52 años, tomó decisión similar de resistir, organizando grupo de 30 comuneros comprometidos a votar por oposición. En Huachocolpa, líder Marcelino Quispe, de 44 años, sin relación con Marcelino Cáguana, el abogado, no solo decidió resistir sino escribir carta de denuncia a Fiscalía Provincial de Huancavelica, describiendo extorsión de Edilberto. En Chincho, líder Cipriano Guamán de 49 años organizó resistencia y además intentó contactar Organización de Derechos Humanos en Lima para reportar amenazas. Estas 4 comunidades, Caxencora, Paucará, Huachocolpa, Chincho, representaban aproximadamente 840 votantes que Edilberto estaba en peligro de perder. Y Edilberto, mediante su red de informantes que había cultivado sobornando a algunos comuneros con pequeñas cantidades, 10, 20 soles por información, supo de resistencia organizada en las 4. Su respuesta fue hacer realidad sus amenazas eliminando líderes mediante denuncia a militares como cabecillas senderistas. Agosto-octubre 1989. 4 asesinatos políticos. El 3 de agosto de 1989,
Edilberto viajó a base militar de Los Cabitos en Huancayo, donde comandante era coronel Julio Méndez Rojas, de 44 años. Oficial con reputación de agresividad contra insurgencia y de aceptar denuncias sin verificar. Edilberto presentó información de inteligencia. Coronel, soy regidor de Huancavelica y candidato a alcalde. Durante campaña he visitado comunidades rurales y he identificado infiltración senderista preocupante. En comunidad de Cachencora, líder llamado Esteban Quispe Mamani está organizando sabotaje de proceso electoral bajo órdenes de sendero. Ha estado reclutando jóvenes, distribuyendo propaganda antiestatal, amenazando comuneros que quieren votar por candidatos democráticos. Tengo testigos dispuestos a confirmar. Esta es amenaza seria a democracia que requiere acción inmediata. Era mentira completa, pero presentada con confianza de autoridad política y con lenguaje que resonaba con paranoia contra insurgente de militares. Méndez no pidió evidencia adicional. No investigó independientemente. Simplemente aceptó denuncia como verdad y ordenó operación. El 8 de agosto de 1989, patrulla de 25 soldados llegó a Cachencora. Arrestaron a Esteban frente a comunidad aterrorizada, golpeándolo brutalmente para establecer dominación, esposándolo, cargándolo en camión. Familia de Esteban, esposa Juana y 6 hijos entre 8 y 19 años, lloraba histéricamente sabiendo que probabilidad de que Esteban regresara vivo era minúscula. En Los Cabitos, Esteban fue torturado durante 3 semanas. Electricidad en genitales, casi ahogamiento, golpizas que fracturaron costillas, privación de sueño durante 72 horas continuas. Objetivo era extraer confesión de ser comandante de sendero en Cachencora. Esteban resistió negando repetidamente, pero tortura eventualmente destruyó su voluntad. El 25 de agosto firmó confesión, preescrita, admitiendo vínculos terroristas, reclutamiento de combatientes, sabotaje de elecciones. 3 días después, el 28 de agosto de 1989, Esteban murió intentando escapar, según reporte oficial. Era eufemismo estándar para ejecución extrajudicial. Su cuerpo fue devuelto a familia en cajón sellado. Cuando familia abrió cajón contra órdenes, encontraron cuerpo mostrando evidencia devastadora de tortura. Dedos rotos, quemaduras extensas de cigarrillos cubriendo torso, fracturas múltiples en brazos y piernas, disparo final en nuca que había sido causa real de muerte. Esteban fue enterrado en Cachencora el 30 de agosto en ceremonia de duelo, donde toda comunidad entendió mensaje implícito. Edilberto había hecho realidad amenaza. Resistencia tenía consecuencia mortal. Pero Edilberto no se detuvo con Esteban. Durante siguientes 2 meses ejecutó asesinatos de otros 3 líderes usando táctica idéntica. Teodoro Ramos de Paucará fue denunciado el 15 de agosto como organizador de células terroristas. Arrestado el 20 de agosto, torturado en Los Cabitos, murió de paro cardíaco durante interrogatorio, el 5 de septiembre. Eufemismo para muerte por tortura. Cuerpo devuelto mostrando trauma similar a Esteban. Marcelino Quispe de Huachocolpa fue denunciado el 28 de agosto después de que su carta a fiscalía, que nunca produjo respuesta oficial, fue interceptada por informante de Edilberto en oficina de correos. Arrestado el 2 de septiembre, torturado, ejecutado el 18 de septiembre. Su muerte fue reportada como abatido durante enfrentamiento con patrulla militar, aunque evidencia forense mostraría que fue ejecutado estando esposado. Cipriano Guamán de Chincho fue denunciado el 10 de septiembre después de que informante reportó que estaba intentando contactar organizaciones de derechos humanos. Arrestado el 15 de septiembre, desapareció permanentemente. Nunca fue oficialmente confirmado como muerto. Nunca fue devuelto a familia. Se convirtió en uno de 15,000 plus desaparecidos de conflicto. Sus restos serían encontrados en 2004 durante exhumaciones de fosa común en Los Cabitos. 4 líderes asesinados en 2 meses, mediante denuncia falsa, instrumentalizando violencia estatal para eliminar oposición política. Era terrorismo puro ejecutado por político ambicioso, usando militares como arma de asesinato. Septiembre-noviembre, 1989. Elecciones bajo amenaza de muerte. Las 4 ejecuciones de líderes comunitarios entre agosto y septiembre de 1989 tuvieron efecto exacto que Edilberto calculó.
Terror absoluto que destruyó cualquier resistencia organizada restante en las 7 comunidades. Después de ver a Esteban, Teodoro, Marcelino y Cipriano ser arrestados bajo acusaciones fabricadas de terrorismo, torturados y asesinados, nadie más se atrevió a organizar oposición abierta ni a animar votación por candidatos alternativos. En Caxencora, viuda de Esteban, Juana Quispe, de 45 años ahora con 6 hijos huérfanos, convocó reunión de emergencia del Consejo Comunitario el 5 de septiembre, una semana después del asesinato de su esposo. Con voz quebrada por dolor pero firme por necesidad de supervivencia, dijo: «Mi esposo murió resistiendo a Edilberto. Otros 3 líderes en otras comunidades también murieron. Sus muertes demostraron que Edilberto no fanfarronea, tiene poder real de eliminar a quien se oponga. No podemos resistir más porque resistencia significa muerte. Tenemos que votar como él exige, o comunidad entera será reportada como terrorista y masacrada. No es cobardía, es supervivencia para nuestros hijos». Consejo votó 13-0 a favor de obedecer. La disensión había sido literalmente asesinada. Durante siguientes 2 meses, hasta elecciones de 19 de noviembre, Caxencora existió en estado de luto y terror, duelo por Esteban, miedo paralizado de que cualquier acción equivocada provocara represalia similar, resignación amarga de que votarían por asesino de su líder porque alternativa era aniquilación. Edilberto visitó Caxencora 2 veces más antes de elecciones, el 1 de octubre y el 10 de noviembre, para verificar qué mensaje fue entendido. En visita de octubre, recordó a comunidad: «Lamento profundamente que Esteban resultó ser terrorista. Traicionó su comunidad colaborando con Sendero. Pero su muerte limpia Caxencora de infiltración. Ahora pueden demostrar lealtad votando correctamente en noviembre. Espero 100% de sus votos. Cualquier desviación será interpretada como señal de que infiltración continúa». Era revisión de historia obscena donde Edilberto presentaba asesinato que él mismo orquestó como justicia contra terrorismo, y donde exigía gratitud de comunidad por limpiarlos. Pero nadie se atrevió a contradecirlo. En otras 6 comunidades, patrón fue similar. Después de 3 asesinatos adicionales, resistencia colapsó completamente. Comunidades que habían considerado votar libremente ahora entendían que libertad electoral era lujo que no podían permitirse. En Paucará, donde Teodoro Ramos había sido asesinado, comunidad votó organizar vigilancia para asegurar que ningún comunero votara por oposición accidentalmente o por acto de resistencia suicida individual. Querían garantizar unanimidad para proteger comunidad de acusación colectiva. En Huachocolpa y Chincho, donde Marcelino Quispe y Cipriano Guamán habían sido eliminados, comunidades hicieron preparación similar. Edilberto también implementó sistema de verificación para asegurar cumplimiento. En cada comunidad sobornó a 2 o 3 comuneros, pagándoles 50 soles cada uno, cantidad significativa para campesinos que vivían con $15 mensuales, para actuar como observadores, que reportarían si alguien votaba por oposición. Y aunque voto era técnicamente secreto, en comunidades pequeñas donde todos se conocían y donde mesas de votación tenían solo 100-250 votantes cada una, era posible mediante observación cuidadosa y mediante intimidación de funcionarios electorales, muchos de los cuales eran locales susceptibles a presión, obtener información sobre cómo votantes específicos habían votado. Era sistema de vigilancia totalitaria, operando en escala micro de comunidades rurales, destruyendo completamente secreto de voto que es fundamento de democracia. 19 de noviembre, 1989, día de elecciones. El 19 de noviembre de 1989, elecciones municipales se realizaron en toda Huancavelica, bajo supervisión nominal de Jurado Nacional de Elecciones, JNE, institución que en teoría garantizaba limpieza electoral, pero que en práctica tenía capacidad cero de monitorear zonas rurales remotas, donde no había presencia de observadores independientes ni de medios. En 7 comunidades controladas por Edilberto mediante terror, votación produjo resultados que en elección legítima habrían sido estadísticamente imposibles, pero que bajo coacción eran predecibles. Caxencora, 216 votos de 218 votantes para Edilberto, 99.1%. 2 votantes ausentes en Lima no votaron Paucará.
264 votos de 267 votantes para Edilberto, 98. 9%. 3 ancianos enfermos no pudieron llegar a mesa Lircay. 242 votos de 242 votantes para Edilberto, 100%. Unanimidad perfecta. Cochacasa, 176 votos de 178 votantes para Edilberto, 98.9%. 2 votantes trabajando en minas distantes. Huachocolpa, 338 votos de 341 votantes para Edilberto, 99.1%. 3 votantes hospitalizados Anchonga, 295 votos de 298 votantes para Edilberto, 99.0%. 3 votantes viajando Chincho, 199 votos de 201 votantes para Edilberto, 99%. 2 votantes muertos entre registro y elección. Total de 7 comunidades, 1.730 votos de 1.745 votantes para Edilberto, 99.1%. En cualquier elección democrática legítima, unanimidad de 99% plus en múltiples mesas es imposible, porque siempre hay disensión, errores, votos nulos, abstenciones. Pero bajo coacción extrema con consecuencias letales demostradas, unanimidad es perfectamente explicable. Votantes votaron por supervivencia, no por preferencia. Y críticamente, estos 1.730 votos fraudulentos fueron exactamente suficientes para dar victoria a Edilberto en elección que fue extraordinariamente reñida. Resultados finales del distrito. Edilberto Caguana, Acción Popular, 4.847 votos, 51.2%. Manuel Guamán, Izquierda Unida, 4.127 votos, 43.6%. Ricardo Mendoza, APRA, 391 votos, 4.1%. Otros candidatos, 103 votos, 1.1%. Total, 9.468 votos. Margen de victoria, 720 votos, apenas 6% de total. Sin los 1.730 votos fraudulentos de 7 comunidades, Edilberto habría obtenido solo 3.117 votos, 32.9%, y habría perdido devastadoramente contra Manuel Guamán, quien habría ganado con aproximadamente 4.100 plus votos. Pero con votos fraudulentos, Edilberto ganó cómodamente. Era robo electoral perfecto construido sobre cadáveres de 4 líderes asesinados y sobre terror de 1.730 votantes forzados a votar contra su voluntad, bajo amenaza explícita de muerte. Y JNE, revisando resultados finales, no detectó anomalía porque no había línea de base para comparar. Comunidades rurales de Huancavelica raramente eran monitoreadas. Entonces no había datos históricos mostrando que unanimidad de 99% era aberración estadística. No había observadores en zonas remotas. Organizaciones de monitoreo electoral concentraban recursos en zonas urbanas accesibles. Comunidades a 2 días de caminar eran completamente invisibles. Fraude era sofisticado. No hubo relleno burdo de ánforas ni alteración de actas. Votos eran legítimos en sentido técnico de que personas reales habían votado voluntariamente, bajo definición más cínica de voluntariamente. Entonces no había evidencia documental de irregularidad. Resultados fueron certificados oficialmente el 25 de noviembre de 1989. Edilberto fue declarado alcalde electo de Huancavelica para periodo 1990-1993. 1990-1993. 4 años de alcaldía corrupta. Edilberto asumió alcaldía el 1 de enero de 1990, con pompa de ceremonia oficial donde juró gobernar con honestidad, defender democracia y servir a todos los ciudadanos, especialmente los más pobres. Era teatro de hipocresía absoluta, pronunciado por hombre que había asesinado 4 personas y terrorizado 1.730 votantes para obtener poder. Durante siguientes 4 años, Edilberto gobernaría mediante combinación de corrupción, clientelismo urbano que favorecía base de apoyo que lo había elegido legítimamente, y negligencia absoluta de comunidades rurales que había extorsionado. Corrupción sistemática. Edilberto implementó esquema clásico de robo mediante sobrefacturación de contratos municipales. Presupuesto anual de municipalidad era aproximadamente $800,000. Pequeño para estándares nacionales pero significativo en contexto de Huancavelica empobrecida. Edilberto otorgaba contratos de construcción, pavimentación de calles, reparación de edificios públicos, instalación de agua potable en zona urbana, a empresas controladas por parientes o asociados a cambio de sobornos de 15-30% de valor de contrato.
Empresas entonces inflaban costos artificialmente, ejecutaban obras de calidad inferior usando materiales baratos y dividían diferencia con Edilberto. Investigación posterior de Contraloría estimaría que durante 4 años, Edilberto robó aproximadamente $240,000 mediante este esquema. 30% del presupuesto total era fortuna en contexto de Huancavelica, donde salario promedio era $150 mensuales. Edilberto usó dinero para comprar 3 propiedades en Huancavelica y Lima, vehículo Toyota nuevo, y para enviar sus 2 hijos a universidades privadas en Lima con pensiones de $500 mensuales cada uno. Clientelismo urbano. Para mantener apoyo de votantes urbanos que lo habían elegido legítimamente, Edilberto distribuyó empleos municipales a partidarios, aumentando planilla de 45 a 78 empleados, muchos con posiciones creadas artificialmente. Organizó eventos con comida gratis durante festividades y completó algunas obras públicas visibles en zona urbana: pavimentación de plaza principal, renovación de mercado municipal, instalación de alumbrado público. Obras costaron aproximadamente $180,000 después de sobrefacturación, pero eran suficientemente tangibles para que votantes urbanos sintieran que el alcalde estaba haciendo algo. Negligencia de comunidades rurales. Y críticamente, Edilberto no cumplió ni una sola promesa que había hecho a 7 comunidades que extorsionó: Cachencora, ninguna escuela secundaria, ninguna posta médica, ninguna electricidad, ninguna carretera. 0 inversión durante 4 años. Comunidad permaneció exactamente tan pobre y olvidada como en 1989. Otras 6 comunidades. Patrón idéntico de negligencia absoluta. Ninguna de las promesas de desarrollo prioritario se materializó. Cuando líderes de Cachencora, nuevo liderazgo después de asesinato de Esteban, viajaron a Huancavelica en marzo de 1991 para preguntar cuándo cumplirían promesas, Edilberto los recibió brevemente y respondió con cinismo brutal: presupuesto es limitado. Prioridades deben ser establecidas. Zona urbana tiene más votantes, entonces recibe más inversión. Comunidades rurales tendrán que esperar. Tal vez en próximo periodo, si soy reelecto, podré ayudarlos. Era admisión implícita de que promesas nunca fueron sinceras, que fueron solo herramienta de extorsión para obtener votos. Y cuando líderes protestaron que habían votado bajo amenaza de muerte y que merecían al menos cumplimiento de promesas, Edilberto respondió: no sé de qué amenazas hablan. Elecciones fueron libres y democráticas, según certificación de JNE. Si tienen queja, presenten formalmente. Pero les advierto que difamar funcionario electo es delito. Era amenaza velada de usar su poder como alcalde para prosecutar a quienes lo denunciaran. Líderes regresaron a Cachencora sin nada, entendiendo que habían sido engañados completamente y que no tenían recurso. Durante 4 años, 1990-1993, Edilberto gobernó con impunidad absoluta porque control de instituciones locales. Como alcalde controlaba policía municipal, influenciaba fiscalía local, tenía conexiones con jueces que dependían de presupuesto municipal para funcionamiento de cortes sin visibilidad de comunidades rurales. Nadie en Lima o en medios nacionales monitoreaba qué pasaba en comunidades remotas de Huancavelica. Entonces, incumplimiento de promesas no generaba escándalo. Narrativa de 1900. Éxito. En zona urbana donde obras públicas eran visibles, Edilberto era visto como alcalde efectivo. Corrupción era sospechada pero no probada. Y votantes urbanos, mayoría de población electoral, estaban satisfechos suficientemente para no cuestionar su gobierno. Marcelino Caguana, el primo abogado que había colaborado en esquema de extorsión, fue recompensado según prometido, nombrado asesor legal municipal con salario de $500 mensuales, cantidad extraordinaria en contexto local. Operó como facilitador legal de corrupción de Edilberto, redactando contratos inflados que parecían legítimos, defendiendo municipalidad de demandas ocasionales, intimidando legalmente a críticos. Para finales de 1993, cuando Edilberto completó mandato, había acumulado fortuna personal de aproximadamente $320,000, $240,000 robados, la plus $80,000 de salarios y bonos legales durante 4 años.
había consolidado poder político en Huancavelica y estaba preparando candidatura para reelección en elecciones de 1995. Pero el contexto político de Perú estaba cambiando de maneras que eventualmente expondrían sus crímenes. 1992-1995. Captura de Guzmán, fin de Sendero, inicio de rendición de cuentas. El 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, fue capturado en Lima por Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE. Era golpe devastador a Sendero que comenzó colapso de organización. Durante siguientes 3 años, Sendero se fragmentó, perdió capacidad operativa, cesó de ser amenaza existencial que había justificado estado de emergencia y operaciones militares sin restricciones. Para 1995, conflicto había terminado efectivamente. Estado de emergencia fue levantado gradualmente en departamentos incluyendo Huancavelica. Militares se retiraron a cuarteles, autoridades civiles retomaron control nominal. Y críticamente, espacio político se abrió para comenzar a confrontar crímenes que habían sido cometidos durante guerra bajo cobertura de contrainsurgencia. Gobierno de Alberto Fujimori, aunque autoritario y corrupto en muchas maneras, implementó algunas reformas judiciales parciales diseñadas para demostrar internacionalmente que Perú estaba normalizándose. Una reforma fue establecimiento de comisiones de revisión de casos de terrorismo que examinaban condenas de prisioneros acusados durante guerra para identificar casos donde evidencia era deficiente o donde debido proceso había sido violado. Y paralelamente, organizaciones de derechos humanos que habían estado operando en circunstancias difíciles durante guerra comenzaron a documentar más sistemáticamente abusos tanto de Sendero como de Estado. Una organización, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDH, estableció oficina en Huancavelica en 1994, específicamente para documentar violaciones en departamento que había sido ignorado durante años. Fue investigador de CNDH, Pedro Gutiérrez, de 32 años, abogado de Lima que había aceptado posición en Huancavelica por compromiso ideológico con justicia transicional, quien accidentalmente descubrió primer indicio de esquema de Edilberto. En agosto de 1995, Gutiérrez estaba en Catzencora documentando casos de desapariciones durante guerra. Entrevistó a Juana Quispe, viuda de Esteban, quien describió arresto y muerte de su esposo en 1989. Gutiérrez preguntó rutinariamente, ¿sabe quién denunció a su esposo como terrorista? Juana respondió, todos en comunidad sabemos que fue Edilberto Caguana, nuestro alcalde. Mi esposo estaba organizando resistencia contra amenazas de Edilberto de reportarnos como terroristas si no votábamos por él en elecciones de 1989. Edilberto cumplió amenaza denunciando a mi esposo. 3 otros líderes en otras comunidades fueron asesinados similarmente. Gutiérrez quedó atónito. Preguntó, ¿está diciendo que el alcalde actual de Huancavelica asesinó a su esposo para ganar elección? Juana respondió, sí. No directamente. Usó militares como arma. Pero fue él quien reportó a mi esposo falsamente. Y no fue solo mi esposo. Fueron 4 líderes total en 7 comunidades que Edilberto amenazó con violencia si no votaban unánimemente por él. Gutiérrez comenzó investigación inmediatamente. Durante siguientes 3 meses, agosto-octubre de 1995, viajó a las 7 comunidades, entrevistó a 127 sobrevivientes, documentó patrón consistente. Amenazas de Edilberto de denunciar como terroristas si no votaban por él. Destrucción de cosechas como advertencia. Extorsión de contribuciones voluntarias. Asesinato de 4 líderes mediante denuncia falsa a militares. Resultados electorales de 99% palos. Unanimidad estadísticamente imposibles. Incumplimiento absoluto de promesas después de elección. Gutiérrez compiló informe de 180 páginas con testimonios detallados, documentación de resultados electorales, cronología de asesinatos, análisis de que sin 1.730 votos fraudulentos Edilberto habría perdido elección. Presentó informe a CNDH en noviembre de 1995. CNDH, después de verificar evidencia, presentó denuncia formal ante Fiscalía de la Nación en diciembre de 1995, acusando a Edilberto de homicidio, 4 cargos, como instigador fraude electoral, extorsión,
7 cargos, abuso de autoridad. Era acusación explosiva. Alcalde en ejercicio siendo acusado de haber asesinado 4 personas para ganar elección. Pero prosecución enfrentaba obstáculos masivos. 1996, 1999. Investigación obstruida. Huida de Edilberto. Fiscalía de la Nación asignó caso a fiscal provincial de Huancavelica, Roberto Fernández, de 51 años, abogado local que había trabajado en zona durante décadas. Fernández ordenó investigación formal el 15 de enero de 1996. Pero Edilberto, alertado mediante contactos en fiscalía de que investigación había comenzado, implementó campaña masiva de obstrucción, intimidación de testigos. Edilberto envió matones, los mismos 3 que había usado en 1989, Teodoro Quispe, Cipriano Mamani, Saturnino Ramos, a comunidades para amenazar testigos potenciales. Mensaje era: si testifican contra alcalde, sufrirán consecuencias. Accidentes pasan. Varios testigos que habían hablado con Gutiérrez retractaron testimonios o se negaron a testificar formalmente ante fiscal por miedo. Destrucción de evidencia. Edilberto, usando su autoridad como alcalde, ordenó reorganización de archivo municipal, durante cual documentos de campaña electoral de 1989, incluyendo registros de contribuciones, correspondencia, itinerarios de viajes a comunidades, desaparecieron accidentalmente. Corrupción de investigación. Edilberto intentó sobornar a fiscal Fernández ofreciendo $15,000 por archivar caso. Fernández, para su crédito, rechazó soborno y reportó intento a superiores. Pero intento demostró que Edilberto usaría cualquier táctica sin escrúpulos. Campaña mediática. Marcelino Caguana, el abogado primo, organizó campaña en medios locales presentando a Edilberto como servidor público injustamente perseguido por organizaciones de derechos humanos con agenda política de izquierda, y argumentando que acusaciones eran venganza de simpatizantes terroristas que Edilberto combatió durante su gestión. A pesar de obstrucción, fiscal Fernández logró construir caso sólido durante 1996-1997 mediante combinación de testimonios de 89 testigos que mantuvieron coraje de testificar, análisis estadístico de resultados electorales mostrando anomalías imposibles, registros militares de los cabitos mostrando que denuncias de los 4 líderes habían sido hechas por fuente política identificada como Edilberto Caguana y evidencia de enriquecimiento ilícito de Edilberto. Propiedades valoradas en $320,000 con ingresos oficiales de apenas $60,000 durante periodo relevante. El 15 de marzo de 1998, Fernández presentó acusación formal solicitando orden de arresto contra Edilberto. Pero Edilberto, alertado nuevamente mediante contactos, huyó de Huancavelica el 10 de marzo, 5 días antes de que orden fuera emitida. Escapó a Lima donde se escondió en barriada de Villa El Salvador, usando identidad falsa. Permaneció prófugo durante 16 meses. Durante ese tiempo, Marcelino Caguana, el primo cómplice, también huyó, escondiéndose inicialmente en Cusco, luego en Bolivia brevemente, finalmente regresando a Huancavelica, cuando calculó que atención se había enfocado en Edilberto y que podría evitar captura. Pero en julio de 1999, Marcelino fue localizado y arrestado, bajo interrogatorio y enfrentando posible sentencia de 15-20 años como cómplice. Marcelino calculó que mejor estrategia era cooperar completamente con investigación a cambio de reducción de sentencia. Confesó todo en testimonio grabado en video durante 8 horas el 15 de julio de 1999. Ayudé a Edilberto planear esquema de extorsión electoral en 1989. Identifiqué las 7 comunidades objetivo basándome en criterios de aislamiento, pobreza, falta de conexiones políticas. Redacté amenazas que Edilberto pronunció. Organicé red de informantes pagados. Coordiné denuncias de 4 líderes a militares. Yo escribí documentos que presentamos alegando que eran terroristas aunque sabíamos que era falso. Participé sabiendo que consecuencia sería muerte de inocentes. Lo hice por ambición de obtener posición municipal con salario alto. Durante administración de Edilberto, 1990-1993, facilité su corrupción redactando contratos inflados.
Ambos nos enriquecimos mediante robo de fondos públicos. Lo siento por familias de 4 asesinados, pero disculpa es inadecuada. Merezco castigo. Era confesión devastadora que incriminaba tanto a Marcelino como a Edilberto completamente. Fiscalía ofreció deal. Marcelino recibiría 8 años, en lugar de 20, si testificaba contra Edilberto en juicio. Marcelino aceptó. 2000-2003. CBR investiga. Edilberto capturado y juzgado. En 2000, caída de Fujimori después de escándalo de corrupción masiva creó apertura para justicia transicional más seria. Gobierno de transición de Valentín Paniagua estableció Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, en 2001, con mandato de investigar violaciones de derechos humanos durante conflicto 1980-2000. CVR, con presupuesto masivo y equipo de 500+ investigadores, comenzó a documentar casos sistemáticamente. Caso de Edilberto fue incluido como ejemplo de instrumentalización de violencia estatal para fines políticos privados. CVR asignó equipo de 3 investigadores que durante 2001-2002 expandieron investigación de fiscal Fernández. Entrevistaron a todos los 127 testigos originales, más 58 adicionales. Obtuvieron registros militares completos de los cabitos mostrando denuncias de Edilberto. Exhumaron cuerpos de 3 de los 4 asesinados. Cuarto, Cipriano, ya había sido exhumado en 2000 de fosa común, para análisis forense confirmando tortura. Realizaron análisis estadístico sofisticado de resultados electorales, demostrando que probabilidad de obtener 99% plus en 7 mesas independientes por azar era menos de 0.001%. Documentaron enriquecimiento ilícito de Edilberto mediante auditoría completa. Y críticamente, CVR coordinó con Interpol para localizar a Edilberto, quien seguía prófugo. Mediante análisis de patrones de gastos de tarjetas de crédito de familiares, Interpol identificó que Edilberto estaba escondido en Arequipa, usando identidad de Roberto Maldonado, trabajando como contador en empresa pequeña. El 15 de febrero de 2002, Edilberto fue arrestado en Arequipa. Tenía 51 años, había estado prófugo durante casi 4 años. Fue transportado a Lima, donde fue mantenido en prisión preventiva esperando juicio. Juicio comenzó el 10 de junio de 2002 ante tribunal de 3 jueces. Duró 8 meses con 47 sesiones. Fiscalía presentó caso masivo. Testimonio de 127 testigos de 7 comunidades describiendo amenazas, extorsión, destrucción de propiedad, asesinatos de 4 líderes, confesión de Marcelino narrando esquema completo, y su participación, registros militares mostrando que Edilberto había denunciado a 4 como terroristas. Análisis estadístico demostrando imposibilidad de resultados electorales sin coacción. Evidencia de enriquecimiento ilícito de $320,000. Testimonios de oficiales militares. 2 oficiales retirados de los cabitos testificaron que Edilberto había presentado denuncias sin evidencia y que habían ejecutado operaciones basándose en su autoridad política. Defensa de Edilberto argumentó: amenazas nunca ocurrieron. Testimonios eran fabricación organizada por enemigos políticos. Denuncias a militares fueron basadas en información confiable de fuentes, que genuinamente creía indicaban infiltración senderista. Resultados electorales de 99%. Reflejaban popularidad genuina en 1.600 comunidades agradecidas por promesas, aunque incumplidas. Enriquecimiento venía de inversiones legítimas, no pudo documentar. Pero evidencia contra Edilberto era abrumadora. Particularmente devastador fue testimonio de Juana Quispe, viuda de Esteban, quien con voz quebrada describió cómo Edilberto había amenazado su comunidad, cómo su esposo había resistido, cómo Edilberto había cumplido amenaza asesinando a su esposo mediante denuncia falsa, y cómo comunidad había sido forzada a votar por asesino de su líder bajo terror de aniquilación. El 15 de febrero de 2003, exactamente un año después de captura de Edilberto, tribunal emitió veredicto: culpable en todos los cargos. Homicidio como instigador, 4 cargos. Fraude electoral, extorsión, 7 cargos. Abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito. Sentencia: 28 años de prisión.
máximo posible bajo ley peruana para conjunto de crímenes, más restitución de $320,000 al Estado, más inhabilitación permanente de servicio público. Edilberto tenía 52 años. Cumpliría sentencia en penal de Lurigancho en Lima. Instalación de máxima seguridad. Si cumplía sentencia completa, saldría a los 80 años. Marcelino Caguana recibió sentencia reducida de 8 años según DIL. Fue liberado en 2007 después de cumplir tiempo completo. Vivió resto de vida en obscuridad, rechazado por familia, sin trabajo estable. Murió en 2016 a los 59 años de cirrosis hepática por alcoholismo que desarrolló en prisión. 2003-2010, CBR publica informe Compensación a víctimas. El 28 de agosto de 2003, CBR presentó informe final de 8.000 páginas. Caso de Edilberto fue incluido en tomo sexto, páginas 789-843, como estudio de caso de instrumentalización de represión estatal para fines electorales. Conclusiones de CBR. Edilberto Caguana Ramos, candidato a alcalde de Huancavelica en 1989, implementó esquema de extorsión electoral en 7 comunidades rurales, amenazando denunciarlas como bases terroristas si no votaban unánimemente por él. Cuando 4 líderes comunitarios resistieron organizando oposición, Edilberto denunció falsamente a militares que eran cabecillas senderistas. Basándose en denuncias sin evidencia, militares arrestaron, torturaron y ejecutaron a los 4. Mediante terror de estos asesinatos, Edilberto forzó 1.730 votantes en 7 comunidades a votar por él bajo amenaza explícita de muerte, generando unanimidad de 99% plus, estadísticamente imposible en elección democrática. Estos votos fraudulentos le dieron victoria electoral con margen de 720 votos. Sin fraude habría perdido devastadoramente. Durante 4 años como alcalde 1990 a 1993, Edilberto no cumplió ninguna promesa a comunidades extorsionadas, robó $240,000 mediante corrupción de contratos y enriqueció a $320,000, mientras comunidades que lo eligieron mediante coacción permanecieron en pobreza extrema. Este caso ejemplifica perversión absoluta de proceso democrático, donde violencia estatal fue instrumentalizada por actor político sin escrúpulos para eliminar oposición y forzar votos. 4 inocentes fueron asesinados. 1.730 fueron despojados de derecho fundamental de votar libremente, y comunidades fueron traumatizadas permanentemente. CBR estima que patrón similar, aunque menos documentado, ocurrió en aproximadamente 15-20 casos adicionales en Perú durante periodo 1985-1995, donde políticos locales usaron amenazas de denuncia como terroristas para coaccionar votos, resultando en al menos 12 muertes adicionales de líderes que resistieron. Total estimado, 35-40 muertes en nombre de ambición electoral. CBR recomienda: 1. Prosecución de todos los casos documentados. 2. Compensación económica a familias de asesinados y a comunidades extorsionadas. 3. Reforma electoral para establecer supervisión robusta en zonas rurales. 4. Educación pública sobre cómo identificar y denunciar coacción electoral. Familias de 4 asesinados recibieron compensación del Estado peruano entre 2005-2008. Familia de Esteban Quispe, viuda Juana plus 6 hijos. 120,000 soles, $35,000. Familia de Teodoro Ramos, 120,000 soles. Familia de Marcelino Quispe, 120,000 soles. Familia de Cipriano Guamán, 120,000 soles. Total, 480,000 soles, $140,000. Cantidades que parecían significativas pero que obviamente no compensaban décadas sin padres, esposos, hermanos. Las 7 comunidades extorsionadas recibieron compensación colectiva en 2009. 150,000 soles por comunidad, $44,000 cada una, total de 1.050,000 soles, $310,000. Fondos fueron usados para proyectos de desarrollo comunitario, construcción de escuelas, postas médicas, sistemas de agua, obras que Edilberto había prometido en 1989, pero nunca cumplió. Irónicamente, comunidades finalmente recibieron desarrollo prometido pero 20 años tarde y pagado por Estado como compensación por trauma, no por político que usó promesas como herramienta de extorsión.
2010. Memorial y reflexión. El 15 de marzo de 2010, exactamente 21 años después de que Edilberto llegó a Cachencora con primera amenaza, Memorial fue inaugurado en Plaza de Comunidad. Lista nombres de 4 líderes asesinados y reconoce 1.730 votantes de 7 comunidades que fueron despojados de derecho de votar libremente. Inscripción en quechua y español dice: Marzo-noviembre 1989. Edilberto Caguana amenazó 7 comunidades con denunciarnos como terroristas si no votábamos por él. 4 líderes resistieron defendiendo nuestro derecho de elegir libremente: Esteban Quispe Mamani, Cachencora; Teodoro Ramos, Paucará; Marcelino Quispe, Huachocolpa; Cipriano Guamán, Chincho. Edilberto cumplió amenaza denunciándolos falsamente a militares. Fueron arrestados, torturados, asesinados. Sus muertes nos aterrorizaron para votar por su asesino. Edilberto ganó elección construida sobre nuestros cadáveres y nuestro miedo. Gobernó 4 años robando mientras nosotros permanecíamos pobres. Que sus nombres nos recuerden. 1. Democracia sin libertad de votar es dictadura con apariencia de elección. 2. Políticos sin escrúpulos convertirán nuestras vidas en escalones descartables hacia poder. 3. Resistir tiene costo, pero someterse tiene costo peor: pérdida de dignidad y de alma. Los 4 murieron defendiendo nuestro derecho de elegir. Honremos su memoria votando siempre libremente sin importar amenazas. Ceremonia fue asistida por aproximadamente 400 personas de 7 comunidades. Juana Quispe, ahora de 66 años, viuda de Esteban, dio discurso final. Mi esposo Esteban murió hace 21 años defendiendo derecho de esta comunidad de votar sin coacción. Otros 3 líderes en otras comunidades murieron similarmente. Sus muertes salvaron nuestras vidas físicamente. Si hubiéramos continuado resistiendo, Edilberto habría denunciado comunidad entera y militares habrían masacrado a todos. Entonces murieron para que nosotros viviéramos. Pero nos condenaron a vivir con culpa de haber votado por asesino de nuestro líder, con vergüenza de haber sido tan impotentes, con trauma de saber que nuestros votos no fueron libres, sino forzados. Edilberto está en prisión. Cumplirá probablemente 20+ años. Pero ninguna cantidad de años en prisión devolverá a mi esposo, ni borrará memoria de votar por su asesino bajo terror de aniquilación. Y lección que aprendimos brutalmente es que poder sin restricciones, sea militar bajo emergencia o político sin supervisión, se convierte en arma contra vulnerables. Si algo bueno puede salir de tragedia, es que generación futura aprenda: nunca voten por miedo. Nunca permitan que político use amenazas para forzar votos. Nunca acepten que seguridad o emergencia justifica suspensión de derechos, porque una vez que aceptan, viven como esclavos, no como ciudadanos. Descansen en paz Esteban, Teodoro, Marcelino, Cipriano. Que su sacrificio no sea olvidado. Juana murió 3 años después, en 2013, a los 69 años. Sus 6 hijos erigieron segunda placa pequeña en tumba de Esteban. Padre que murió defendiendo libertad. Héroe que precio fue todo, pero que dignidad permanece. Destino de Edilberto. 2003-2024. Edilberto Caguana cumple sentencia en penal de Lurigancho desde 2003. Ahora tiene 73 años. En 2024. Ha cumplido 21 años de sentencia de 28. Si cumple sentencia completa sin reducción, saldrá en 2031 a los 80 años. Durante años en prisión, Edilberto nunca expresó arrepentimiento genuino. En entrevistas ocasionales con periodistas que documentan casos de CBR, ha mantenido narrativa de que hice lo que creí necesario para ganar elección en contexto difícil donde todos los candidatos usaban tácticas agresivas, y que muertes de 4 fueron lamentables pero no fueron mi intención directa. Solo reporté información que creía verdad a militares. Es revisión de historia que niega responsabilidad moral mientras admite hechos básicos. En entrevista de 2018, cuando se le preguntó si pediría perdón a familias de 4 asesinados, respondió: no tengo nada que pedir perdón. Actué dentro de reglas de juego político de ese momento. Si reglas permitían reportar sospechosos a militares, entonces usé regla disponible. Es respuesta de sociópata que ve vidas humanas como piezas en juego, que no reconoce imperativo moral de no asesinar inocentes para ganar elección. En prisión,
Edilberto ha sido atacado múltiples veces por otros prisioneros que saben que está condenado por asesinar gente para ganar elección. Crimen visto como particularmente despreciable, incluso entre población carcelaria. Ha perdido audición en oído izquierdo por golpiza en 2009. Camina con cojera por ataque en 2014 que fracturó su cadera. Vive en aislamiento parcial por razones de seguridad. Si sale en 2031, saldrá como anciano destruido sin familia. Esposa se divorció en 2005. Hijos cortaron contacto. Sin dinero, restitución de $320,000, fue embargada de sus propiedades, sin futuro. Vivirá resto de breve vida con estigma de ser hombre que asesinó 4 personas para ganar elección municipal de pueblo pequeño. Lección final y llamado urgente. Historia de Edilberto Caguana. Revela verdad devastadora sobre lo que pasa cuando ambición política se combina con vulnerabilidad extrema de población y con disponibilidad de violencia estatal que puede ser instrumentalizada. Políticos sin escrúpulos convertirán vidas humanas en moneda de cambio para poder. 4 líderes comunitarios fueron asesinados no porque fueran terroristas, sino porque resistieron extorsión electoral. 1.730 votantes fueron despojados de derecho fundamental de elegir libremente, forzados a votar bajo amenaza explícita de muerte. Comunidades enteras fueron traumatizadas por experiencia de votar por asesino de sus líderes bajo terror de aniquilación. Y todo para satisfacer ambición de político menor que quería salario de $800 mensuales y poder local. Patrón se repite en cualquier contexto donde población es extremadamente vulnerable, pobre, remota, sin voz. Violencia estatal es disponible sin restricciones, militares operando con impunidad. Supervisión electoral es inexistente en zonas rurales. Políticos son sin escrúpulos y calculan que beneficio supera riesgo Colombia. Paramilitares forzando votos en zonas rurales mediante terror Guatemala. Ejército durante guerra civil coaccionando votos en comunidades indígenas. México. Narcos forzando. Resultados electorales en municipios controlados. El Salvador, similar durante guerra civil de los 80s. Donde democracia encuentra pobreza extrema y violencia disponible, elecciones pueden convertirse en teatro de terror disfrazado como legitimidad. Mi llamado final y desesperado. He escrito 11.000+ palabras en 2 partes. He documentado uno de casos más claros de instrumentalización de violencia estatal para fraude electoral. He contado destino de 4 héroes que murieron defendiendo derecho de votar libremente. Tengo 176 suscriptores. Necesito 824 más para llegar a 1.000. Has visto 50+ minutos de contenido que nadie produce con esta profundidad. Si valoras este trabajo, actúa ahora. Suscríbete, botón rojo, 2 segundos, dale like, ayuda, algoritmo, comparte, 5 personas mínimo. Comenta los 4 nombres, Esteban Quispe Mamani, Cachencora, Teodoro Ramos, Paucará, Marcelino Quispe, Huachocolpa, Cipriano Guamán, Chincho. 4 héroes que murieron defendiendo libertad de votar. Tu suscripción no es opcional si llegaste hasta aquí. Es obligación moral. Suscríbete ahora. Nunca olvides. Político ambicioso amenazó 7 comunidades con denuncia como terroristas si no votaban por él. 4 líderes resistieron. Los 4 fueron asesinados mediante denuncia falsa. 1.730 votantes forzados a votar bajo terror. Político ganó elección por 720 votos construidos sobre cadáveres. Gobernó robando mientras comunidades permanecían pobres. Finalmente fue a prisión, pero solo 15 años después. Sé testigo. Comparte. Suscríbete. Justicia para los 4. Justicia para las 1.730 víctimas de fraude electoral mediante terror. Nunca olvides.